Hola jóvenes de liderazgo, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta segunda clase del curso. Después de un fin de semana largo, espero que lo hayan disfrutado todos de manera segura ante los contextos actuales. Bien, como ustedes saben, el nombre completo de esta asignatura es Desarrollo de Habilidades de Liderazgo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy ligado, está muy ligado, porque vamos a platicar sobre la formación de buenos hábitos en el liderazgo o formación de buenos hábitos en general. En la literatura sobre el tema existen muchos libros que hablan sobre este tema, concretamente el de Lanik, que es el de El hábito del líder, o el de Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. Ambos documentos, ambos libros hablan precisamente de la necesidad de comenzar a generarse hábitos, sobre todo buenos hábitos, para elevar la productividad y elevar la efectividad de aquellas personas que en algún momento tienen algún cargo de liderazgo. Considero que el tema es por demás interesante, así que los invito a que me acompañen. Bien, comenzamos con una pregunta básica. ¿Qué es un hábito? ¿Por qué la gente tiene hábitos? Los hábitos, como dice ahí en pantalla, son comportamientos automáticos, no necesariamente razonados, es decir, muchas veces cuando nosotros tenemos un hábito, lo hacemos de manera involuntaria, de manera automática y generalmente se convierten en procesos sistemáticos. Quiere decir que lo repetimos un día, otro día, en ocasiones varias veces durante un día y no tomamos cuenta de lo que verdaderamente estamos haciendo. ¿Cómo se forma un hábito? Entonces me dirán ustedes, bueno, un hábito, de acuerdo a la psicología, es una conducta aprendida que se va generando a partir de la alta repetición de la misma. Si tomamos, por ejemplo, un hábito alimenticio, ya sea uno bueno o uno malo, pues finalmente esta conducta la aprendemos a partir de realizarla constantemente por muchos días. Es decir, si nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, pues esto es el producto de ejecutar estos malos hábitos durante mucho tiempo. Finalmente, para terminar con esta definición, debemos entender que los hábitos se pueden dividir en dos: los buenos hábitos y los malos hábitos. Qué hace un hábito bueno o qué hace un hábito malo? Pues es el daño o el beneficio que van a ocasionar a la persona que los practica de manera sistemática. Entonces, es muy importante entender que el hábito, sea bueno o sea malo, es una conducta que nosotros aprendimos, es decir, no necesariamente nacimos con ella, no necesariamente viene en nuestro código genético, sino que se va desarrollando a partir de que nosotros mismos los vamos practicando de manera constante. Y bien, entonces hablemos de los malos hábitos. Los malos hábitos, como ya platicábamos hace unos segundos, se constituyen como conductas aprendidas y que vamos repitiendo de manera inconsciente. Si nos metemos un poquito más a fondo a la psique del ser humano, podemos encontrar que, de acuerdo con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud creó una escuela de psicología a finales del siglo XIX, donde entre muchos de sus postulados se encontraba la aseveración de que el ser humano obedece al principio del placer, es decir, que nuestra principal búsqueda o nuestro principal objetivo en la vida es conseguir placer. Es por eso que siempre estamos buscando aquellas situaciones que nos generan placer, que puede ser la comida, el sexo, la risa o cualquier otra conducta que nos genere una sensación de bienestar. Muchas veces cuando abusamos de esta búsqueda, cuando abusamos de esta situación, se generan los malos hábitos. Decía esta teoría del principio del placer que nosotros olvidamos la función primaria que es el sobrevivir
y nos concentramos en una función secundaria que es la obtención del placer. Es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros comemos, nos olvidamos de la función nutricional, es decir, no solamente estamos buscando mantener viva la especie mediante la consecución del alimento, sino que dejamos de lado esta función por buscar el placer que nos otorga el comer. Si nosotros nos concentráramos únicamente en la función nutricional, pues todos nosotros comeríamos ensalada, comeríamos apio, comeríamos cosas que son buenas para nuestro organismo. La realidad es que siempre cuando nosotros buscamos qué comer, entramos a un restaurante, vemos una carta, no nos fijamos tanto en el aspecto nutricional, sino nos fijamos más en el aspecto del sabor, aquello que nos guste. Eh, y muchas veces aquello que nos gusta, pues no necesariamente es bueno para nuestra salud. Y entonces pues comienzan los malos hábitos alimenticios y comienzan el deterioro en el peso, el deterioro en la circulación sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no solamente existen malos hábitos alimenticios, digo, el hábito alimenticio lo ilustra perfectamente, pero hay otro tipo de conductas que se pueden constituir como malos hábitos, ya sea fumar, ya sea beber en exceso o tener comportamientos antisociales. Esto último también ya nos pega no solamente a nuestra salud, sino en nuestra forma de relacionarnos con otros seres humanos o encajar en la sociedad. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con nuestros hábitos y para entender cuándo son buenos y cuándo son malos. Muchas veces nosotros caemos en una zona de confort, en una zona de indulgencia donde decimos que no pasa nada. Pero cuando caemos en esta circunstancia, pues es más fácil darnos cuenta, es más difícil darnos cuenta de que estamos cometiendo conductas que atentan contra nuestra propia integridad. Entonces hay que ser muy analíticos, hay que ser muy realistas a la hora de analizar nuestros comportamientos individuales, porque muchas veces nosotros simplemente los podemos ignorar y literalmente poco a poco irnos matando, irnos haciendo daño. ¿De acuerdo? Bien, hace unos segundos les hablaba yo acerca de la necesidad de empezar a desarrollar buenos hábitos. En la conducta de liderazgo, en las actividades de liderazgo, por supuesto que los buenos hábitos van a ser muy importantes para poder ejercer un liderazgo más eficiente y más auténtico. En pantalla tengo el famoso libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro lo único que busca, lo único que desarrolla, si lo tienen a la mano, si lo pueden comprar o si lo pueden bajar por internet, me parece que sí se puede bajar ya por internet, no estoy muy seguro. Eh, este libro lo que busca es simplemente que nosotros nos vayamos deshaciendo de las malas conductas, de los malos hábitos y los vayamos transformando por conductas u hábitos que nos permitan ser más eficientes en nuestro trabajo, ser más efectivos en nuestra toma de decisiones, ser más completos en nuestra vida cotidiana. Entonces, si bien es cierto que este libro está enfocado pues a la toma de decisiones, a los negocios, al liderazgo, etcétera, etcétera, finalmente el que nosotros apliquemos estas sugerencias, estas conductas hacia nuestras personas en un contexto general, independientemente si somos líderes o no, si tenemos responsabilidades de liderazgo o no, pues esto nos va a convertir en mejores seres humanos. Es por eso que este libro nos indica que debemos de invertir tiempo en nosotros mismos, en cambiar malas conductas y transformarlas en buenas conductas para un beneficio general, para un beneficio para nosotros como individuos, pero también un beneficio para las personas que nos rodean. Luego entonces se sobreviene la necesidad de crear un buen hábito. Las personas, los psicólogos, los investigadores que se dedican a buscar soluciones para cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos, nos indican que muchas veces los malos hábitos provienen de la frustración. Es decir, la frustración
se sobreviene cuando las cosas no están funcionando como nosotros esperamos, como nosotros deseamos, y entonces un mecanismo natural que tiene la mente humana para sopesar la frustración, pues es generar un hábito, algo que genere algún tipo de equilibrio. Lamentablemente muchas veces la solución que nosotros encontramos pues es un mal hábito. Si de repente yo tengo frustración porque no me está yendo bien en una relación emocional, en una relación de pareja, pues para evitar esta frustración dedico mi tiempo a comer en exceso, a comer chocolates, a comer dulces. Esto tiene que ver fisiológicamente con la producción de hormonas, de oxitocina y demás que se genera a partir de comer cosas dulces, pero finalmente todo en exceso es malo y entonces cuando nosotros caemos en una conducta de estas para intentar equilibrar la frustración, para intentar remediarla, pues muchas veces nos ocasionamos un daño mayor y es ahí cuando se genera un mal hábito. Ejemplos de estos hay mucho: el fumar, el beber, el tener malos hábitos alimenticios o el tener conductas antisociales. Es por ello que para evitar la frustración, los psicólogos nos recomiendan que tomemos cartas en el asunto. Y la primera carta en el asunto es el encontrar un estímulo activador. Los estímulos activadores lo que van a hacer es que nos demos cuenta que estamos en una mala práctica o que necesitamos hacer algún cambio. En teoría, cualquiera de nosotros nos podríamos dar cuenta que estamos haciendo algo mal si nos vemos al espejo y vemos que tenemos sobrepeso. En teoría, eso debería de ser suficiente para que tomemos una acción que revierta los efectos de un mal hábito. Sin embargo, muchas veces nosotros mismos caemos en la indulgencia, en la autocomplacencia, en el decir todo está bien, yo lo tengo bajo control, no pasa nada. Es por ello que necesitamos entonces de un estímulo, y generalmente este estímulo tendrá que venir de fuera cuando a nivel interior no tenemos la capacidad de producirlo. ¿De dónde puede venir este estímulo del exterior? Bueno, puede ser del discurso motivador de alguna persona, a lo mejor como una clase como esta, o a lo mejor viendo una película, o a lo mejor pues que algún ser querido nos haga ver el error, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces necesitamos forzosamente tener un estímulo activador para llegar al segundo punto. El segundo punto es tomar acción. Eh, no se puede cambiar un hábito malo por uno bueno si no tomamos acción. Y para tomar acción necesitamos entonces identificar el problema. Les digo que en teoría nosotros mismos deberíamos ser capaces de identificar el problema. Sin embargo, muchas veces no es así y es por ello que requerimos a pláticas motivacionales, películas o incluso visitas al psicólogo para darnos cuenta de cuál es nuestro problema. Claro que si nosotros ya realizamos una visita al psicólogo, ya estamos tomando una acción para resolver el problema. Por último, ¿qué es lo que se necesita para cambiar un mal hábito por un buen hábito? Se necesita una recompensa. Es decir, que nosotros sintamos una satisfacción porque tomamos acción y esa acción generó un resultado positivo. Para que nosotros podamos operar satisfactoriamente bajo el sistema de recompensas, debemos de entonces nosotros a comenzar a plantearnos metas específicas, metas que sean alcanzables, que sean realistas, que sean objetivas, para poder así nosotros acceder a las recompensas, a la sensación de bienestar que nos va a generar el haber alcanzado una meta. Esto se los explico a continuación a mayor detalle. Para que un hábito se fije, para que un hábito se vuelva eso, un hábito, una costumbre, una buena costumbre, debemos de entender el enfoque de la repetición. Esto es válido para muchos aspectos de la vida, es decir, por ejemplo, si nosotros nos vamos a sentar a tomar una clase de piano, pues evidentemente la primera vez que nos sentemos ante el instrumento no vamos a poder ejecutar la lección por sencilla que ésta sea.
Es decir, que necesitamos forzosamente de la práctica, de la repetición, para poder finalmente lograr dominar cualquier disciplina. Esto aplica para una clase de piano, para una clase de inglés, para aprender matemáticas, para aprender cualquier cosa que sea nueva para nosotros. Forzosamente necesitamos tener la disciplina de ejecutar la tarea una y otra vez. Esto obedece porque finalmente el cerebro comienza a ejercitar lo que se conoce como la memoria neuronal o en algunos casos como la memoria muscular. Es donde el cerebro, a partir de la repetición de la tarea, comienza a desarrollar nuevas conexiones neuronales. Esto se llama sinapsis. Y la sinapsis nos va a generar precisamente esta facilidad para ir entendiendo la tarea, asimilándola y finalmente poderla ejecutar con mayor facilidad. Como les platicaba hace rato, a partir de que nosotros mismos vamos buscando estímulos para conseguir que la repetición no nos canse, no nos fatigue, no nos sature mentalmente, lo podemos hacer a partir de el método de recompensas y a partir del método de la repetición constante. Si nosotros comenzamos a hacer ejercicio de una manera programada, sistemática, razonable, pues probablemente en 3 días no veamos un beneficio. Pero si nos ponemos una meta realista y decir, bueno, me voy a parar a caminar, a correr todos los días durante 2 meses, pues 2 meses ya es una meta alcanzable que sí tiene por supuesto un nivel de sacrificio, un nivel de entrega, un nivel de disciplina, pero si logro concluir los 2 meses, me voy a dar cuenta que sí, en efecto, después de pararme 2 meses a correr, pues ya tengo mejor condición física. Y a lo mejor si complemento esta actividad con cuidar lo que como, bajarle a los carbohidratos y demás, pues resulta que en 2 meses pues ya bajé 3 kilos. Y entonces, esto es una meta realista. Contrariamente a que si yo me hubiera puesto la meta de que voy a bajar 20 kilos en un mes, pues eso hubiera sido una meta poco realista y por lo tanto me hubiera generado frustración. ¿Y qué es lo que sucede con la frustración? Nos lleva de nueva cuenta al mal hábito. Al decir, pues no se pudo, lo intenté y pues así soy yo, nunca voy a poder y pues ya mejor hay que aceptarme gordito, hay que aceptarme así como soy. Y finalmente, pues esta actitud de indulgencia y de autocomplacencia, pues nos lleva de nueva cuenta al mal hábito. Es por ello que es muy importante que aprendamos a trazarnos metas realistas. Y estas metas realistas irlas llevando poco a poco mediante el enfoque de la repetición. En la medida que nosotros aprendamos a ejecutar la repetición de manera satisfactoria, ya sea que estemos haciendo ejercicio, estemos aprendiendo a tocar un instrumento o inclusive estemos aprendiendo a convivir con otras personas. Muchas veces yo como psicólogo en el consultorio, pues muchas veces pongo tareas como esta para las personas que tienen problemas de convivencia con la pareja o tienen problemas de convivencia con otras personas. Entonces comenzamos con ejercicios de esta índole para precisamente esta conducta se vaya fijando en nuestro cerebro y tengamos mayor posibilidad de éxito y así evitemos la frustración. De acuerdo a diversos autores, la fijación de un hábito puede ser variable. Por ejemplo, en pantalla hago mención de la revista European Journey of Psychology, donde dice que para que nosotros fijemos un hábito se necesitan 66 días de práctica, 66 días de ejecución. Si consultan otras fuentes, ahí se habla de 28 días, de 30 días, de 40 días, etcétera, etcétera. El chiste es de que para nosotros fijarnos un buen hábito tengamos una planeación específica. Nosotros no podemos ir en general por la vida sin planes. Para nosotros tener éxito en las metas que nos propongamos necesitamos siempre tener un plan,
y muchas veces necesitamos tener un plan B, un plan C o inclusive un plan Z. El chiste es que para que nosotros tengamos mayor efectividad y mayor eh, posibilidad de éxito, requerimos de tener un plan, una meta. Como les platicaba hace rato, la meta debe de ser objetiva, debe de ser realista, debe de ser cuantificable. ¿A qué me refiero con que debe de ser cuantificable? Pues que podamos medir si realmente alcanzamos el éxito o no alcanzamos el éxito. Si yo digo que voy a bajar de peso haciendo dieta, pues yo puedo decir que hice la dieta y puedo intentar engañarme de que en verdad la hice, ¿no? Y sí me cuidé y sí comí lo que tenía que comer pero muchas veces nos autoengañamos nosotros mismos y realmente no seguimos la dieta como es, o a lo mejor decimos que sí la seguimos, pero en la noche nos comemos unas papitas, unas donas, y aunque y esas actitudes pues van de la mano con estropear todo el proceso anterior. Entonces, para que sea cuantificable, pues debemos de ver resultados. La mejor forma de cuantificar una meta, un objetivo, es a partir de los resultados. ¿Bajé de peso? Sí, bajé de peso. ¿Cuánto bajé? Tanto. Entonces, en base a eso o con base a eso, ya puedo cuantificar si mi meta fue alcanzada o no. Pongo el ejemplo de bajar de peso porque es algo que la mayoría de nosotros, bueno, por lo menos la gente de mi edad, ya comenzamos a batallar un poquito con eso. Pero pues puede ser un buen hábito, puede ser un buen hábito económico, un buen hábito financiero, que aprendamos a ahorrar, por ejemplo, que aprendamos a ser disciplinados con nuestro gasto. Muchos de ustedes que, por ejemplo, hacen el esfuerzo de venir del interior de la República aquí a la Ciudad de México y pagan una renta y tienen una mesada, ya sea que porque tienen un trabajo o porque sus padres los apoyan, pues comienzan con este buen hábito de ser disciplinados financieramente, no gastar en tonterías, no gastar en cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque finalmente a final de mes debo de llegar con determinado presupuesto para pagar la renta, para pagar la comida, para pagar cualquier cosa que vaya necesitando yo, para hacer sustentable el hecho de que yo haya abandonado mi ciudad para venirme a vivir a la Ciudad de México para poder cursar mi carrera. Entonces, necesitamos entonces el hábito de la repetición y el hábito de la disciplina de pues ejecutar diariamente durante un tiempo determinado. Aquí hablamos de 66 días, otros autores hablarán de menos o hablarán de más, pero es muy importante entonces que tengamos un plan. Y una opción secundaria o una opción alterna es de que pues que hagamos las cosas simples, que nos simplifiquemos la vida, que no busquemos ejecutar varias o más de una tarea a la vez. Si nosotros nos dedicamos, concentramos solamente en una tarea, nuestro nivel de éxito va a ser, o nuestra probabilidad de éxito va a ser más alta porque finalmente nuestros esfuerzos se concentran en una sola cosa. Hay personas que pueden hacer dos o tres tareas a la vez de manera exitosa, adelante, pero mucha gente no. Y mucha gente se empieza a saturar porque tiene muchas cosas por hacer y como dice el dicho, al que muchos amos sirve, termina por quedar mal con uno o con todos. Entonces, para nosotros empezar a buscar éxito en cambiar un mal hábito por por un buen hábito, pues necesitamos empezar a hacer una cosa a la vez. Si lo que nosotros queremos es bajar de peso y dejar de fumar, pues podemos concentrarnos primero en bajar de peso o podemos concentrarnos primero en dejar de fumar para que así la transición en la segunda tarea no sea tan complicada, ¿de acuerdo? Ya por último, recuerden que en la plataforma tienen que dejarme ustedes una actividad, un comentario. En esta ocasión quiero que me platiquen en la plataforma qué mal hábito identifican en ustedes, ¿de acuerdo? Y posteriormente también me platican acerca de un buen hábito. Pero sí quiero que hagan la tarea de identificar el mal hábito porque muchas veces somos eh, complacientes con nuestros malos hábitos. Es que así soy, es que así me tienen que querer. Entonces necesito que identifiquen un mal hábito, hagan un acto de análisis, de reflexión
y me escriban ahí en la plataforma, en su segunda participación, qué hábitos identifican ustedes. Uno malo y uno bueno. ¿De acuerdo? Y con esto concluimos la clase correspondiente a esta semana. Espero que se sigan cuidando, espero que se mantengan saludables, sanos ante los contextos actuales. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces,